Creo que ya se está... A ver, genial. Pues si me escuchan bien y me ven bien, podemos empezar la clase. De nuevo, mil disculpas. Estoy lastimado, tengo la mano enyesada, entonces todo se vuelve mucho más complejo, porque además es la mano derecha. Así que lo siento mucho. En esta clase de hoy vamos a estudiar, bueno, más que estudiar el tema, trataremos de hacer un resumen y contextualizar lo que en el programa llamamos la revolución marginalista, porque es una revolución, a qué se refiere con que sea marginal o marginalista, y sobre todo, y esto es lo que me interesa resaltar en esta clase, que nos demos cuenta que el giro, el cambio que va a suceder en este momento, con este, digamos, eh, punto en la historia del pensamiento económico, que caracterizamos lo que llamamos revolución marginalista. Ahora veremos que entre los propios autores hay distinciones, pero en términos generales, lo que me interesa resaltar y que se den cuenta es la influencia y contemporaneidad de sus ideas, cómo a partir de aquí la economía cambia tanto y tan radicalmente que eh, determinará nuestra manera de pensar la economía. Digamos que el conocimiento popular o vulgar sobre la economía es precisamente o parte de los supuestos que establecieron los marginalistas en su momento, eh, como las ideas que entendemos de economía, cuando uno empieza a estudiar economía, cuando uno empieza a trabajar en temas relacionados con la economía, cuando empieza a estudiar marketing o contabilidad, sobre todo cuando uno empieza a estudiar el mercado. Nociones como el punto de equilibrio, la oferta y la demanda, eh, elementos teóricos como las formulaciones ceteris paribus o el óptimo de Pareto, muchos de estos elementos con los que trabajamos y ha trabajado la economía en los últimos años y con los que nos familiarizamos con la economía vienen eh, o surgen de esta revolución que tiene planteamientos muy concretos sobre cómo entender la economía y sobre todo cómo entender a las personas. Iremos diciendo que una de las peculiaridades, uno de los elementos centrales de la revolución marginalista tiene que ver sobre todo con la, digamos, esta es una hipótesis, es una idea que, digamos, que contrapone junto a otra, eh, que identificaremos con la idea de una economía planificada. Ante la posibilidad de planificar una economía, el marginalismo se opone a ello. Esto explica mucho de las discusiones posteriores y por qué, ahora veremos, ¿no? En dónde nos quedamos con Marx, qué sigue de Marx y cuál es la alternativa. Uno de los elementos centrales de la revolución marginalista será que la información que se requiere para tomar decisiones, la manera en la que podemos saber sobre la economía. Recuerden que hemos siempre tenido la pregunta sobre el cómo pensar la economía, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo, historia del pensamiento económico, cómo se piensa. Entonces, la revolución marginalista, sobre todo, lo que nos va a sugerir es que para pensar en la economía, para ser capaces de pensar en ella, tenemos que pensar sobre todo en el mercado, pero no, como diría Marx, porque recuerden que ahí nos quedamos, ¿no? Con que Marx decía que al final, en el fondo, en el capitalismo todo era un mercado y nos volveríamos nosotros en sí mismos mercancías, no es que tú fueras el dueño del capital, pero en última instancia había un cambio ontológico en el ser, en donde nos volvíamos, ¿no? Mercancías. Eh, Aquí, al contrario, se dirá que sí es verdad que participamos en el mercado, diremos incluso, ya adelantaremos que no como trabajadores, sino como consumidores, que es una gran contribución de la revolución marginalista, pero sobre todo es el mercado, el momento, la situación, la herramienta a partir de la cual puedo saber de la economía. Es en el mercado donde los actores interactúan y es precisamente en esa interacción de donde yo puedo derivarme información. ¿Por qué compran o por qué venden a ciertos precios? Eh, digamos, será un síntoma, una respuesta, un indicador a partir del cual podremos deducir cómo piensan los actores económicos y por lo tanto establecer a partir de ahí ya teorías sobre el punto de equilibrio, qué es lo mejor, si baja el precio entonces aumentará el consumo, por qué, etcétera, ¿no? Pero
insistamos en esta parte que es muy importante, es el mercado es a partir del mercado que se obtendrá la información, ¿vale? Para poder pensar la economía. Distinto a como nos decía Marx, ¿vale? Esto es muy interesante. Pero bueno, para ir a ello, para tratar de entender esto que ya he anunciado, como esta aproximación a cómo pensar la economía de parte de la revolución marginalista y cómo nosotros ahora actualmente pensamos la economía así, a través de consumos, a través de utilidad, a partir de la ley de la oferta y la demanda, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa o en qué consiste la revolución marginalista? Yo en esta clase trataré de establecer 8 características, siguiendo un poco uno de los textos que ustedes tienen para contextualizarlas y explicarlas, y además trataré de reducir o hacer un resumen sobre, digamos, 4 elementos generales que pueden distinguir la revolución marginalista de lo que habíamos estudiado a la fecha, ¿vale? Digamos, por lo tanto, que una de las primeras características, es decir, una manera de poder pensar en la revolución marginalista, es decir, las características nos ayudan a describir un fenómeno, por lo tanto nos ayudan a poder entenderlo, particularmente como característica, es decir, como algo que tiene y que entonces no tendrán otros, por lo tanto lo comparo, es decir, una característica es un elemento que me permite comparar y por lo tanto distinguir, y después, por supuesto, evaluar. Una de las características, es decir, un elemento que describe el marginalismo y que nos ayuda a distinguirlo de otras maneras de pensar la economía, una de las características será una nueva definición tanto de la economía como de quienes participan en la economía, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Con la revolución marginalista o parte de lo que hace que el marginalismo sea una revolución es que plantea que a partir de ahora va a haber un cambio en tanto cómo podemos pensar en la disciplina como en quienes forman parte, es decir, cómo definimos esos actores de la economía. La disciplina va a cambiar en su manera de poder pensarla en 2 cuestiones que quedarán claras más al final de la clase. Así que solo las mencionaré para poder tenerlas ya y después profundizaremos en ellas porque sobre todo hablaremos primero y sobre todo de los nuevos actores que son los consumidores a partir de una nueva conducta humana del Homo economicus, ¿vale? La disciplina va a cambiar tanto en su método, es decir, nos aproximaremos a ella ahora ya sí decididamente a partir de las matemáticas. Esto será posible gracias a que introduciremos una unidad de análisis que forma parte fundamental y sustancial de esta manera de pensar la economía, que es la unidad de análisis de la utilidad, que es una unidad de análisis medible que representa precisamente qué tanto placer, ahora llegaremos a ello en esta división de placeres de la conducta humana entendida como una búsqueda de aumentar el placer y disminuir el dolor, ¿no? Aumentar el beneficio y disminuir el coste. En ese análisis que se traduce en la búsqueda de la utilidad, que la utilidad, insistimos, es una traducción en términos cuantitativos para que pueda ser medible y por lo tanto si puede ser medible, puede ser cuantificable, por lo tanto puede ser introducida o interpretada en el lenguaje de los números, que es la matemática. Pero no solo eso, que ya venía un poco desde antes con la economía clásica, sino que esta matemática además no solamente será una matemática descriptiva, sino además será una matemática experimental, una matemática abstracta, una matemática que trabajará con hipótesis, con supuestos. Esto será un elemento fundamental del marginalismo. A partir de ahora empezaremos a trabajar con abstracciones que al mismo tiempo son experimentos mentales, por ejemplo, el supuesto ceteris paribus, ¿no? Es decir, dejando todo lo demás como está, vamos a estudiar qué pasa si sube el precio de la manzana y el precio de la pera sigue igual. Entonces el consumidor, todo dejando todo lo demás igual, si al final solo sube 50 céntimos, ¿qué hará el consumidor? Bueno, pues puede que se decida, ya que la manzana puede sustituirse, que es un elemento fundamental de la teoría, ¿no?
esos bienes que pueden sustituir en términos de la utilidad de ese deseo que yo tengo, si puede sustituirse, por lo tanto, yo me decidiré a hacer otra cosa. Esta posibilidad de saber qué harán las personas cuando sube o baja el precio, implica, digamos, dentro de su posibilidad explicativa, ¿no? Poder saber qué pasará aislando el resto de variables, qué pasará si solo se mueve un poquito aquí, ver cuál será su efecto. Esto solo es posible en una ciencia que estudia la vida real, que es dinámica y que se mueve. Solo será posible, y que además interactúa y es compleja, si aislamos el resto de elementos, ¿vale? Entonces, este modo de pensar la economía nos sugerirá que utilicemos experimentos mentales, abstracciones, para aislar situaciones muy concretas, para ver cuál puede ser la conducta y cómo interactúa la producción y el consumo, ahora hablaremos un poco más de esto, en una situación dada, en una industria dada, en un momento dado. El alcance explicativo de ello, es decir, que nos sea tan útil para poder analizar este cambio, tiene como contrapartida la imposibilidad de la abstracción llevada a la práctica. Es decir, una de las críticas que encontrará el marginalismo ya se enuncia aquí, ¿no? Es verdad que es útil poder aislar los elementos para su análisis. El problema será que es muy difícil, si no es que imposible, hacerlo en la vida real porque la complejidad de la economía no lo permite, ¿no? Empecemos diciendo, por ejemplo, que los bienes no solamente son bienes últimos, es decir, las manzanas no solamente es un bien último, sino también es un bien que puede utilizarse en el proceso productivo para hacer, por ejemplo, sidra, con lo cual el que suba y baje el precio de la manzana no solo afecta el consumo de manzana o pera, sino que también afectará la industria del alcohol, por llamarlo de alguna manera, o la industria de las bebidas. Todos estos efectos, solo por poner un ejemplo, digamos, nos muestran la dificultad de pensar un modelo que por un lado intenta explicarnos cosas, pero por otro lado su valor explicativo nos limita al mismo tiempo, ¿no? Eso dejémoslo por un momento, ahora hablaremos un poco más sobre ello y las curvas de oferta y demanda, ¿vale? Hay un cambio también y sobre todo en términos de los actores. Es decir, aquí la economía va a pensar o va a tener como actor fundamental a un actor económico, un agente económico que seguirá la tradición de la Ilustración. ¿Se acuerdan que he insistido en las clases pasadas sobre las tres ideas de la Ilustración en términos de individuos libres y racionales? Y como todas las teorías, da igual que sean del mercantilismo con Hobbes, da igual que sea el liberalismo de Locke, el liberalismo kantiano o el liberalismo utilitarista, da igual incluso, digamos, como lo vimos con Marx, estos ideales de individuos libres y racionales que se mantienen aquí, dará o digamos será llevado a sus últimas consecuencias, pensando en que los seres humanos, en una visión que habrán ya leído en sus textos, pasaré un poco de largo por ello, pero es muy importante, ¿no? En una visión sobre la moral, sobre lo que hay que hacer, una visión sobre la conducta humana explicada en base ya no a la religión, sino una explicación que se nutre de la filosofía moral, de las ciencias humanas que empiezan a surgir, de un humanismo del Renacimiento y después de la Ilustración, plantearán que estos seres humanos, que Hume dirá que son como una mezcla de pasiones, en realidad pueden ser interpretados, llevados a sus últimas consecuencias, como libres, como racionales, individuos libres y racionales, como entidades que buscan aumentar el placer, satisfacer sus necesidades, disminuyendo el costo o el dolor
lo máximo posible, ¿vale? Intentarán maximizar la utilidad, que son los términos del utilitarismo, que es una versión muy concreta sobre cómo valorar lo bueno y lo malo, lo que se debe hacer y lo que no, que es distinta al liberalismo kantiano, deontológico, que dice lo que se debe hacer y nadie puede ser un medio, todos somos fines, eso es uno de sus, en la formulación de su imperativo categórico. Recordemos que hay dos formulaciones del imperativo categórico de Kant. O yo quiero que lo que yo hago sea ley para todos, que esto es como esta vieja idea de la regla de oro, ¿no? De no hagas lo que no quieres que te hagan. Pero esta misma formulación es decir, lo mismo que fundamenta esto en términos racionales. Recordemos que eso es lo que intenta hacer Kant, llegar a una filosofía de la moral a partir de la razón. Y por lo tanto, todos tendría que aplicar para todos, porque todos somos individuos libres y racionales, entonces todos tendremos que llegar a la misma conclusión. Y esta conclusión es respetando que todos somos libres e iguales, es decir, que todos tenemos este derecho natural a ser tratados como individuos libres e iguales, nos llevarían a entender que ningún ser humano puede ser tratado como un medio, sino que siempre tiene que ser tratado como fin en sí mismo, ¿vale? De ahí que haya derechos, ¿no? Un derecho es lo que me corresponde a mí como humano, como un fin último. No puedo ser un medio para un fin, ¿vale? No puede haber tu vida a cambio de la de 200, porque ninguna vida puede ser un medio, ¿vale? De ahí que, ¿no? Todos los ejemplos son la ética deontológica de Kant. Ante ella está el utilitarismo, que plantea que hay situaciones donde tenemos que decidir por el bien de la mayoría, ¿no? Esta distinción, permítanme el paréntesis, hay un ejemplo muy claro propuesto por una filósofa que se conoce como el problema el trolley problem, el problema como del ferrocarril, pero no sé cuál sería, del carrito que va en las vías, el trolley, que va a matar, va sin frenos, entonces tú tienes que decidir, seguramente lo han escuchado, va un carro sin frenos, va a matar a 5 personas que están al final de la vía, no puedes frenar, pero sí que puedes cambiar el sentido de las vías para que en vez de que mate a 5, mate a un trabajador que está al final de una vía alterna. Y tú tienes que decidir si 5 o 1, ¿no? El utilitarismo diría que la decisión moral correcta es girar para que se muera uno en vez de los 5. La ética deontológica diría que no, ¿no? Que ese uno tiene el mismo derecho que los 5, esa persona no podría ser un medio para un fin superior porque todos somos fines, no podemos ser medios, ¿vale? Entendido que la filosofía moral que acompaña a la economía en la época es el utilitarismo, que este utilitarismo luego tomará un cariz distinto, es decir, será un utilitarismo económico, ¿no? De ahí que se distinga del utilitarismo de Locke, del utilitarismo, perdón, de Stuart Mill, porque mientras que ahí sigue una estela de la moral, ¿no? Aquí se va a entender sobre todo en términos económicos y se va a plantear, por ende, a un ser humano que, sobre todo, al ser libre y racional, podemos entenderlo como un ser que piensa estratégicamente, que optimiza sus recursos, es decir, que es capaz de pensar estratégicamente en el mejor uso de los medios disponibles para alcanzar sus fines, unos fines que, por cierto, ya tiene claros, que será una de las críticas posteriores también al marginalismo, esas preferencias o esos intereses claros de los seres humanos. En verdad los tenemos. Otra de las críticas al adelanto también será la ausencia de información, ¿no? Es decir, yo si carezco de la información igual no puedo tomar esa decisión tan racional, ¿vale? Pero asumiendo que tengo toda la información disponible y que además mis intereses, ¿no? Mis preferencias son claras, pues entonces yo soy capaz de tomar la mejor decisión. Si estoy diciendo que esto lo han llevado al terreno económico, será una decisión en términos de recursos para satisfacer sus necesidades. De ahí que la idea de homo economicus, que es más que la definición, la conclusión, es un ser humano que empieza a pensar racionalmente, que optimiza sus recursos y la economía, digamos, la sociedad que se determina por el mercado, es decir, seguimos en la estela, digamos, de la determinación económica de la sociedad, que ya nos decía Marx, ¿no? De ahí que les contaba yo un poco en el video de la clase pasada, que de alguna manera
la gente que nos interesa la economía somos de alguna manera marxista, porque en el fondo, digamos, sí que aceptamos que la economía determina fundamental y sustancialmente la sociedad, pues en este caso es la economía la que efectivamente va a cambiar al ser humano, es decir, vamos a ser personas que a partir de ahora vamos a actuar de ese modo, es decir, nuestra conducta puede explicarse, nuestra naturaleza humana. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo importante que era esto para el realismo y después cómo cambiaría para el liberalismo? Esta naturaleza humana, quiénes somos, al ser seres, ¿no? Al ser seres actores libres, racionales, que optimizan, hemos convertido la economía, por eso es que es interesante que vean, no, ahora somos así porque somos económicos, porque la economía significa eso. No, ¿vale? Es decir, somos personas que en la economía somos homo economicus, también lo éramos, digamos, de alguna manera con Marx, pero aquí lo somos de una manera muy concreta, es decir, somos homo economicus, entendido ese economicus, esa economía, como la búsqueda de la optimización del uso de recursos para satisfacer tus necesidades, para obtener placer, ¿no? Aumentar el placer y reducir el costo, reducir el dolor, que después, como hemos dicho, se traducirá en términos numéricos cuantificables a la función de utilidad, ¿vale? Pero esto es importante que lo tengamos claro, porque entonces esta entidad de optimización en la que nos hemos convertido, que minimiza costes y que maximiza beneficios o ganancias o utilidad, eh, se va a convertir, digamos, en la unidad de análisis, ¿no? ¿Qué hace este agente? Y ojo aquí, da igual que sea el productor o el consumidor, ¿no? Ambos buscarán lo mismo, uno en el lado de producción, otro en el lado del consumo, pero ambos buscarán lo mismo. Esto, en términos metodológicos, es lo que llamamos el individualismo metodológico, es decir, será la manera en la que nos aproximaremos a la economía, será a partir de las decisiones de los individuos, de los agentes, da igual que sea en el consumo o en la producción. Ahora bien, he anunciado ya y he dicho en estas últimas palabras que daba yo, que contaba yo, eh, que estamos diciendo que se pone igual agente en el consumo y en la producción. Esto es un elemento muy importante que nos lleva a la segunda característica fundamental del marginalismo. Uno diría, ¿qué ha pasado en donde nos quedamos, no? Porque llevábamos como una especie de relato donde lo anterior se sucedía. ¿Se acuerdan que decíamos que la historia del pensamiento era algo así como afirmación, negación, corrección o ausencias que se complementan de ideas pasadas? Siempre había un diálogo, de ahí que se siga citando todavía. Incluso estoy leyendo un libro de Peter Sloterdijk sobre el gris, y una de las maneras en las que empieza es de nuevo, y además lo cita, porque es la enésima vez que se hace, y por eso se cita esta frase del filósofo Whitehead, que se llama, que toda la filosofía son notas al pie de página de la obra de Platón, ¿no? O sea, seguimos como discutiendo al pasado y lo que dijeron los anteriores, ¿vale? Si esto es así, ¿qué ha pasado con el momento en donde nos quedamos, ¿no? Porque hemos dicho que Marx era sobre todo un lector de David Ricardo y Adam Smith. ¿Cómo puede ser que de repente hayamos llegado a Marx o se haya llegado a las conclusiones en las que hemos llegado? Parecería que, ¿no? Dicho lo dicho por Marx, habíamos llegado como una especie de punto sin salida en donde o, o o se reconocían las contradicciones internas del capitalismo y por lo tanto se tenía que pensar en qué hacer para, ¿no? Digamos, sobreponerse a ello, eh, o se negaban y se corregían y se decía que el capitalismo sí que funcionaba y que Marx estaba mal, ¿no? Eh, ante ello, ¿vale? Ante estas situaciones que se plantea precisamente la noción, o por eso nos ayuda el adjetivo, más que la noción, el adjetivo de revolución a la escuela marginalista. Porque una de las características de una revolución en términos intelectuales, y aquí estoy pensando con o gracias a las ideas de paradigma de Thomas Kuhn, que tiene un libro muy famoso, muy citado en la filosofía de la ciencia, se llama, el libro creo que se llama
revoluciones científicas. Sí, creo que sí, ahora lo googleo, sí, ¿no? Es muy famoso. Que habla precisamente, lo que plantea es eh, que hay, lo que hay es paradigmas con los que se piensa. Estos paradigmas van cambiando, en eso consisten las revoluciones científicas, en el cambio de paradigmas. El ejemplo más notable de esto es precisamente el paradigma heliocéntrico, el paradigma a partir del cual nosotros hemos tenido que decidir o pensar si nosotros éramos el centro del universo y el Sol giraba, o si nosotros girábamos alrededor del Sol. Eh, como el paradigma era que nosotros éramos el centro, las teorías que se elaboraban para explicarlo, ¿no? Que era el sistema ptolomeico y demás, se iban haciendo ajustes para que para tratar de explicar eso, ¿no? Se trabajaba con el paradigma siendo nosotros el centro. Cuando eso cambia, pues obviamente todas las teorías cambian, es un cambio en el paradigma científico. Lo mismo pasa con la física newtoniana y la física de la relatividad. Que lo que plantean básicamente no es tanto resolver problemas de una teoría, sino pensarlo de manera distinta. Esta es la gran contribución, si ustedes quieren, la astucia de la revolución marginalista, que lo que hace no es decir que se equivocan en términos de las conclusiones a las que pudo haber llegado lo que conocíamos como la escuela clásica, que tenía, insisto, en Marx uno de sus mejores lectores, ¿no? O sea, la había leído, entendido y llegado a conclusiones a partir de ello. Lo que va a decir la teoría marginalista, y insisto, esto es como pensamos ahora la economía y es como se ha resuelto el problema del marxismo, es lo que nos va a decir la teoría marginalista es que el problema con la, digamos, con la teoría clásica es que había pensado mal el problema, ¿vale? Una manera de entender a los filósofos y a los pensadores en general es saber cuál es el problema al que están queriendo dar respuesta. Para entender su respuesta hay que entender bien cuál es el problema, cómo está planteado ese problema. Lo que va a hacer la revolución marginalista es darle la vuelta a las conclusiones y a la trayectoria de la discusión clásica y dirá, el problema no son las conclusiones a las que llega la teoría clásica, porque continúan pensando con su propia noción de la tendencia decreciente de la ganancia, que además luego la traducen, que es lo que ya vimos en las clases pasadas, ¿no? Sobre la utilidad marginal. O sea, parten de ello, que es en realidad a lo que ya veníamos discutiendo con la economía clásica, ¿no? Parten de nociones, ¿no? Sobre, ¿no? La idea de noción marginal implica una relación respecto a la última unidad que ya lo venía diciendo Ricardo en su análisis de las tierras, digamos. O sea, son lectores y no niegan a la teoría clásica. Lo que dicen es que la teoría clásica, el problema de ella es que estaba pensando, estaba problematizando la economía de una manera cuando en realidad se debería de hacer de otra. ¿Cuál es esa otra? Mientras que la teoría clásica estaba pensando en el lado de la producción, lo que va a decir la revolución marginalista, y en eso consiste su revolución en términos del pensamiento, es que nos va a sugerir que para poder pensar la economía hay que hacerlo no desde la producción, sino y sobre todo desde el consumo. Es decir, la unidad de análisis, lo que hay que estudiar, en lo que hay que fijarnos, aquello sobre lo cual hay que plantear teorías, es decir, probar hipótesis y ver si se cumplen o no, es sobre todo sobre la conducta de los agentes económicos como consumidores. Van a ser las decisiones de los individuos, ya no de un sistema de producción, de los individuos, los que determinen cómo funciona una economía y por lo tanto va a ser esta dinámica la que permite establecer leyes, relaciones causales y luego ya además
poder encontrar la mejor manera de gestionarlo, con lo que llamaremos después el óptimo de Pareto, el punto de equilibrio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Serán ideales de la optimización. Vamos a tratar de pensarlo esto. Fíjense que están diciendo lo mismo que está diciendo Marx, cuando dice que de nuevo la economía o la manera de entender el capitalismo es que nuestras relaciones sociales son el mercado. Sí. Sí. Pero a diferencia de Marx, no estamos en ese mercado como fuerza de trabajo y dueños del capital. No. Somos otro tipo de personas. Es una definición antropológica distinta. Somos individuos racionales, consumidores particularmente, que es una cosa muy especial, que tomamos decisiones. Incluso los propios productores son consumidores en sí mismos, deciden que en términos de los costos, deciden qué maquinaria, cuánto pagar en términos de sus trabajadores. Es decir, ellos también optimizan sus recursos, ¿vale? Por eso es que funciona, ¿vale? Pensar igual tanto para productores como para consumidores, porque en el fondo todos estamos en el mercado tomando decisiones de una optimización de los recursos. Y dicen, nosotros vamos como consumidores. Esto es distinto, porque esto es en realidad lo que determina la economía, lo que le da sentido, lo que explica que sea de una manera y otra. ¿Cómo? Lo que nos están diciendo es que mientras que en la economía clásica se intentaba pensar en la economía, en cómo funcionaba, particularmente cómo se obtenía la ganancia, que es en el fondo lo que estábamos buscando cuando hemos hablado del capitalismo, la acumulación, que lo hemos visto desde Adam Smith, cómo esto se iba obteniendo en el proceso de producción al llegar al final, es decir, que el precio, que era lo que se conoce como la teoría del valor trabajo, cuánto valen las cosas, el precio va a estar determinado por los costos de producción y por eso es que al final llegábamos a la conclusión de que en el precio ahí estaba la plusvalía, es decir, lo que se ganaba y que en realidad lo que podía generar esa ganancia, además de los cambios tecnológicos, además de muchas cosas, era sobre todo y también, y sobre todo dirían unos, la fuerza de trabajo, ¿vale? De ahí que fuera, ¿no? De ahí que se sacara, ¿no? En esa tasa de explotación. Lo que van a decir estos es que eso es, si tú piensas así, llegas a esas conclusiones, pero aquí están pensando de otra manera, por eso es que llegan a otras conclusiones. Aquí dirán, lo que determina que alguien pueda pagar tanto dinero por un diamante y tanto por el agua, pese a que el agua sea más importante, que es el problema clásico entre el agua y el diamante, lo que ellos dirán es, basados en la escasez, por un lado, ¿no? Se han comprado el tema de la escasez, que es el fundamento. ¿Se acuerdan que hablamos del problema fundamental de la anarquía? No es que haya, que todo el mundo busque lo mismo, sino que además hay una escasez de recursos. Pues considerando esa escasez de recursos, lo que determinará sobre todo el precio será lo que la gente quiera pagar por él. Eso es lo que se llama la teoría subjetiva del valor. Es decir, que somos las personas de forma subjetiva, de acuerdo a una determinación individual y personal sobre lo que nosotros buscamos, sobre la utilidad que nos genera ese producto, los que determinaremos cuánto se paga o no por ello. Por eso es que si nosotros estamos dispuestos a pagar mucho, pues entonces el productor lo venderá a ese precio y se generará ciertas ganancias, se pagarán ciertos costes, pero si nosotros como consumidores no estamos dispuestos, lo que haremos es empujar hacia abajo el precio, haciendo que los productores, que la producción deba ajustarse. Esto en términos políticos es muy importante, porque frente al poder, ¿se acuerdan que venimos de ahí? Frente al poder eclesiástico, frente al poder monárquico, que te impone lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir,
Esta es una conclusión lógica de un liberalismo entendido como el individuo libre y racional. Es decir, soy yo el que decido con mi propiedad, con mi dinero, con mi trabajo, con mis gustos, con la búsqueda de mis placeres, de mi utilidad. Yo eh, decido cuánto pago y por ende mis decisiones y las decisiones de los muchos yos agregadas, ¿no? Con el uso de la abstracción, a partir de esas decisiones yo puedo deducir y llegar a inferencias a partir de las cuales llego a teorías sobre cómo funciona la economía. ¿Vale? Esto implica, como les decía, o el correlato de esto es obviamente el liberalismo político. El mercado electoral en el que estamos, el de consumidores del marketing electoral, que además se llama así, marketing electoral, nos ofrece productos electorales que nosotros, en el ejercicio de la representación, porque el liberalismo es representativo, el liberalismo que surge en esta época, que es un tipo de democracia que no es la democracia tenencia participativa, no es la democracia republicana de una libertad positiva participativa, es una democracia liberal en términos de una libertad negativa, la libertad de los modernos, que decía Benjamin Constant e Isaiah Berlin. Esta libertad donde yo quiero que me dejes en paz de buscar mi propia idea de felicidad y mi representante ese es el que le asigno las tareas mínimas del Estado y que sobre todo trabaja para mí, ¿no? Estas nociones que están por ahí de que son nuestros trabajadores, los diputados, que yo les pago el salario, que son mis representantes porque ellos tienen que hacer lo que a mí me convenga y si no les quito, que es, por cierto, lo que está, el argumento que está de fondo en el derecho de los americanos a tener un arma, ¿vale? Lo que justifica que los americanos tengan el derecho a tener un arma es un valor liberal, de los más liberales que hay, frente al despotismo que caracteriza a los gobiernos, frente a ese posible despotismo, esa tentación despótica y tiránica del poder, nosotros los ciudadanos tenemos no solo el derecho, sino la obligación de rebelarnos ante un poder que no respete nuestras libertades y nuestros derechos, particularmente el derecho a propiedad. Es este valor liberal de la representación, de la designación, del consumo, de la decisión sobre lo que más me conviene en términos racionales, lo que acompaña en términos políticos a esta economía. Es decir, es una economía política que va a poner en el mercado las decisiones de los agentes, no solamente como unidad de análisis, sino como el punto fundamental de la sociedad. ¿Vale? Esto en términos políticos se explica a partir del voto de los ciudadanos, que eligen cuando van al mercado electoral a quienes les van a representar. ¿Vale? Un elemento fundamental que acompaña la teoría subjetiva del valor y que le da nombre, como parte de otra de las características del pensamiento marginalista, que le da nombre a la revolución marginalista, tiene que ver con lo que ya veíamos en términos de la utilidad marginal, que lo veíamos ya con Ricardo sobre las tierras fértiles, pero aquí se va a tomar en última instancia, sobre todo para tratar de analizar el punto en el cual la utilidad llevará a un punto, que es el punto de equilibrio que ustedes han leído en sus textos, en donde yo como consumidor y el otro como productor podemos encontrar esa situación ideal en donde yo encuentre ese punto donde es lo máximo que puedo pagar y el otro lo máximo que puede ganar. Nótense que de esta manera, por cierto, hablando del punto de equilibrio y lo distinto que es con el marxismo, se apela a un punto de equilibrio, es decir, un punto en el cual los agentes pueden encontrar el win-win, que es la interpretación actual, ¿no? La teoría de juegos, que es una consecuencia de estos planteamientos, el punto en donde todos ganan, es decir, noten que aquí hay una solución implícita al problema
uno de los tantos del capitalismo que mencionaba Marx, sobre la relación proporcionalmente inversa entre la tasa de ganancia y la tasa de salario. Aquí se sugiere que hay un punto en donde ambos pueden ganar. Esta es la promesa del liberalismo, esta es la promesa, digamos, del consenso liberal con las fuerzas productivas en el siglo XX, ¿vale? Con los sindicatos. Solamente gracias a una teoría marginal de la economía, solo gracias a que la economía que se piensa desde el siglo XX, y es la misma economía con la que piensan los sindicatos actualmente, que no solamente piensan con la economía marxista, sino que han incluido, porque así es como se piensa actualmente la economía, gracias al marginalismo, se espera que va a haber un punto en donde el salario mínimo, en donde el precio de las cosas, el precio de la canasta, que es lo que siempre se mira con la inflación, vamos a encontrar un punto en donde esas contradicciones llegarán a beneficiar a todos, ¿vale? Donde se ganará lo suficiente en ambas partes. Eso es muy importante, porque esta es la promesa para resolver la tensión. Para poder llegar a ello, para poder entender esas grafiquitas que nosotros vemos que son unas curvas así, que van de un lado para otro, para poder entenderlas, lo que había que hacer, que espero que ya se haya entendido porque lo hemos hablado antes, hay que entender la noción de la utilidad marginal, que básicamente lo que nos quiere decir es que hay una utilidad, un placer, que disminuye en la medida en la que lo voy consumiendo. Que si yo tengo mucha sed, voy a mitad del desierto y me estoy muriendo de sed y aparece una botella de agua, yo estoy dispuesto a pagar mucho, la frase esta de mi reino por un caballo, voy a pagar mucho por una botella con agua. Pero si en el mismo ejemplo, ceteris paribus, si todo sigue igual, después de 3 botellas de agua, yo ya no estaré dispuesto a pagar tanto por la cuarta, ¿vale? Esta función decreciente tiene efectos en todo el sistema económico. Este principio tiene efectos en todo el sistema económico, que después se traducirán y después lo hablaremos en las clases futuras, cuando hablemos de la economía de escala, de los monopolios y de los oligopolios. Estas diferencias ¿no? en las tendencias aplicadas a todo el sistema económico, lo que nos va a tratar de decir es que hay un punto en donde yo pagaba mucho y luego no pago tanto, pero que eso dibujado hace una curva, en el tiempo muestra un trayecto que contrapuesto con la producción, que era la que había, ¿no? que era, digamos, la que se había discutido, que los primeros marginalistas pusieron la alternativa y después Marshall, porque aquí ya les estoy incluyendo a Marshall porque entiendo que ya lo han leído, que lo resuelve. Marshall junta las dos, la producción y el consumo, y es la economía que entendemos. Que puestas las dos, la producción podrá orientar su producción, valga la redundancia, o sea, la variable o las fuerzas de producción, el sector de la producción, podrá organizarse de forma óptima de acuerdo a lo que determine el mercado, ¿vale? Porque, esto es lo que hemos dicho, es el mercado el instrumento fundamental para obtener la información, ¿no? ¿Cómo sabemos el precio ideal? Pues el mercado nos lo dice, ¿no? No es algo que podamos medir, de ahí que la teoría marginalista esté en contra de la planificación, sea estatalista, keynesiana o incluso soviética, sobre todo la soviética, ¿no? Más extrema. Porque no se puede planear si se carece de información, y se carece de información no por una especie de limitación cognitiva que pueda sustituirse por, como ahora, por ejemplo, Walmart o Amazon, que ya son capaces de estimar el consumo a partir de las estadísticas, regresiones y abstracciones de los números, que son el mecanismo del marginalismo, sino porque incluso Amazon y Walmart, que pueden tener tanta información ya y que saben cuántos Nintendo se van a pedir en la próxima Navidad, solo son capaces de hacerlo porque han obtenido su información de lo que sucede, ¿dónde? En el mercado. No hay manera de sustituir el mercado como fuente de información. Es
sin eso, si no tenemos eso, si no dejamos que actúen, si no les miramos y vemos cómo funcionan, no puedo tomar decisiones. ¿De dónde me las voy a inventar? ¿Sí, no? ¿Cómo sé cuánto va a pagar la gente por algo si nunca han pagado por ello? Si no lo hacen en relación al ingreso, si no puedo establecer las funciones. De ahí que la revolución consiste en pensarlo de manera distinta, plantearlo de manera distinta, un problema diferente, pensado a partir de otra manera, asumiendo, como les decía, algo que ya los clásicos decían, pero asumiéndolo para el resto de la economía, porque ahora para ellos la economía será particularmente pensada, ¿no?, desde el consumo, cómo se consumen esos escasos recursos. ¿Cómo voy de tiempo? Uf. Vale. Un par de cosas más que ya he mencionado, pero bueno. Aparece, por supuesto, con una manera de pensar, aparecen, ¿no?, con cada nueva manera de pensar aparecerán dos cosas: conceptos y métodos para pensar, es decir, nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas definiciones, nuevas ideales para comparar, nuevas estrategias cognitivas para pensar, y métodos para demostrarlo, para recabar información de acuerdo a esos conceptos y demás, ¿vale? Veremos aquí, por ejemplo, que aparecen dos conceptos muy importantes, muchos, pero hay dos muy importantes que les quiero llamar la atención. Por supuesto, la noción de utilidad marginal, que es con la que trabajamos, se trabajará después, que va a acompañar la discusión en la economía. Noten, uno, que hablamos de utilidad, es decir, que ya asumimos una filosofía moral, una economía política muy clara. No solamente eso, sino además una filosofía de la mente, una manera de pensar, ¿no?, con abstracciones, con matemática, y que hemos aceptado como un elemento fundamental, ¿no? Si para Marx uno de los elementos fundamentales era esa precisamente contradicción entre el salario y la ganancia, aquí uno de los elementos fundamentales será la noción de marginalidad, ¿no? Que el problema fundamental es que la gente no siempre compra lo mismo y paga lo mismo, sino que hay variaciones en el tiempo debido a la duración del placer o a la intensidad del placer, porque como además somos individuos libres y racionales, esto significa que además podemos ser estratégicos. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es la introducción de la variable temporal al razonamiento. Es decir, si yo incluyo la variable temporal en mi cálculo de beneficios y de costos, entonces eso me hace a mí poder introducir la posibilidad de un beneficio mayor a largo plazo con un costo a corto plazo, solamente introduciendo la cuestión de la duración y la intensidad, es decir, la variable del tiempo. A partir de ahí puedo ser yo estratégico y por lo tanto tomar decisiones que parezcan un costo a corto plazo por una ganancia a largo plazo. Esto, para que les quede claro, es el famoso no pain, no gain de los gimnasios, ¿vale? Si no duele, no funciona. Entonces hay un costo en el ejercicio que llevará al placer futuro de unos abdominales perfectos. Otra cuestión fundamental será las preferencias dadas, es decir, esta persona tiene claro que quiere tener unos abdominales perfectos y por eso es que le es redituable el costo de ir al gimnasio, el costo de oportunidad de leer un libro en vez de ir al gimnasio. Porque sabe que el placer lo va a obtener cuando se mire al espejo y se tome una selfie para su aplicación de las citas con su abdomen marcado, ¿vale? Además vendrá una división metodológica, que ya la he mencionado, pero la cuento brevemente solamente para que quede clara. Por un lado, nuestra unidad de análisis van a ser los individuos, ya no el sistema de producción, los individuos que toman decisiones en el mercado, sus decisiones, que podemos deducir de sus decisiones en base a qué han tomado esas decisiones. Vamos a comparar esas decisiones. ¿Y cómo lo haremos? Ya lo hemos dicho, de forma hipotética, con abstracciones, ¿no?, aislando los casos, aislando la industria, ceteris paribus, buscando cuál sería el óptimo, si bajo aquí, si subo aquí, si la curva va así, la otra va así, ¿dónde se cruzarían? Y hemos dicho también, obviamente, con herramientas matemáticas que permiten, y esto es muy importante,
que el investigador se plantee como un observador imparcial. A partir de aquí continuamos nuestra estela del planteamiento de la ciencia como una manera de decir las cosas. Esto es un discurso que no apela a una autoridad teológica eclesial ni a una autoridad coercitiva del poder del Estado, sino que intenta convencer, persuadir, tener la razón, a partir de la demostración, ¿no?, empírica, experimental, científica, lo que le hace a él ser un observador imparcial que hace solo ejercicios intelectuales que llevan a estas conclusiones, ¿vale? El teórico construye alternativas intelectuales, experimenta los efectos que pueden tener perturbaciones de las hipótesis. Si le cambio aquí, ¿qué pasaría acá? Si cambio acá, ¿qué pasaría allá? Aislando el resto de elementos, etc. ¿Vale? Es un creador intelectual de modelos que además lo hace de forma imparcial porque no está, digamos, determinando o influyendo en nada, ¿vale? Avanzo, ya he dicho la cuarta, la he adelantado ya, pero la menciono porque la tengo aquí apuntada tal cual. Producción y consumo son análogos, esto un poco ya lo he contado, pero la idea es que los rendimientos decrecientes, lo que hablamos de la utilidad marginal, pues se pueden aplicar para los dos lados de la curva, diríamos, ¿vale? Diremos también, por lo tanto, que ya lo he mencionado, que el problema económico, es decir, lo que pensará la economía, el problema que habrá que resolver, ya no será sobre las condiciones que garantizan el funcionamiento continuo de la producción, la distribución, la acumulación y luego el círculo de la circulación del producto. Con esta división del trabajo, el problema ya no es la producción. El problema que se piensa es cómo los agentes individuales, racionales, libres, informados, con sus preferencias claras, utilizan de forma óptima los recursos escasos para satisfacer sus deseos o necesidades. Estos sujetos económicos o no económicos que toman decisiones. ¿Vale? Se establecen al mismo tiempo, y esto hay que decirlo, por lo tanto, algunas limitaciones para ambas dimensiones, es decir, producción y consumo. Por un lado, el conocimiento tecnológico se establece como fundamental a partir de aquí, que ya venía con Marx y desde antes en la división del trabajo, que recuerden que la división del trabajo nos permitía, al aislar el trabajo, sustituirlo con una máquina para entonces al trabajador ponerlo a hacer algo más productivo, entendiendo que el trabajador además es el que puede generar más plusvalía. Mientras que ya se veía el conocimiento tecnológico seguirá siendo aquí parte fundamental y seguirá, ¿no? Como después veremos con Schumpeter, ¿no? La cuestión de la tecnología como parte fundamental de la economía es determinante y el marginalismo subrayará este hecho. Junto con los recursos productivos disponibles, esto solamente se entiende, o más bien se entiende mejor, si se piensa que cuando hemos dicho que el marginalismo aísla o tiende a buscar pensar en sectores aislados de la economía para poder estudiarlos, al poder estudiarlos aislados también necesariamente tiene que considerar las determinaciones de esa situación concreta. Es decir, si yo voy a pensar en la producción de pescado, de la producción y consumo, perdón, en la industria de pescado, cómo se va la variable o la función de producción y consumo en la industria del pescado, no es lo mismo pensarlo en España, con lo que eso significa, a pensarlo en Bolivia, que no tiene mar, ¿vale? Aunque ellos quieren, pero no tienen. Por otro lado, el ingreso del hogar, si yo he dicho, ¿vale? Porque si yo he dicho que parte de la revolución marginalista implica un giro a pensar la economía a partir de los consumidores, por eso es que es tan importante su teoría subjetiva del valor como una teoría fundamental que determina la economía y por ende la sociedad. Si el consumo de las personas es importante, pues obviamente será importante la condición para ese consumo, que es el ingreso, ¿no?
cuánto está dispuesto a pagar la gente también será determinado por cuánto ingreso tiene la gente. Y a partir de ahí luego ya veremos incluso fenómenos que son los que después se estudian y que aparecen en sus libros, como el fenómeno de que pese a que el precio no baje, la gente compra más. Si el precio sube de algo, la gente compra algo. Bitcoins, por ejemplo, está subiendo el precio y ahora la gente quiere comprarlos. ¿No? Hay escándalos, no hay críticas sobre su viabilidad. Da igual, sube el precio y la gente compra. ¿Por qué? ¿Vale? Pero todo esto está determinado, decía yo, por uno de los elementos fundamentales, que es el ingreso del hogar. Y cómo esto obviamente va a determinar los precios de las mercancías. Si se dan cuenta, ¿no? Aquí estamos precisamente apoyando esta tesis del cambio, de mirar la producción, ¿no? Es decir, la economía nos interesaba porque estaba orientada a la producción. Lo que nos interesaba antes en los clásicos era la producción porque estaba orientada a la generación de la riqueza. Eso es lo que quería decir. A la generación de la riqueza. Lo que vemos aquí es que está sobre todo orientada a cómo se consumen los productos. Ojo, esto solamente es posible cuando, atención con esto, en una situación económico y política muy concreta, que es particularmente la de Europa del siglo XVIII y XIX, perdón, del XIX y XX, que es el giro del XIX al XX, del 1900 al 20, que es la época del desarrollo económico europeo, es decir, la época del excedente, la producción, el desarrollo económico. Estamos ya incluso en el momento, ustedes piensen que ya el momento colonial está tomando ya un segundo impulso, ya hay empresas, grandes empresas, es el nacimiento de las empresas multinacionales, particularmente en Estados Unidos, el nacimiento de las grandes multinacionales. Estamos en un momento donde ya la producción no es el problema es el consumo. Deme un segundo, por favor. Por lo tanto, estamos en un pensamiento que es el pensamiento de la época del excedente. ¿Vale? Esto es importante, porque no es un pensamiento que surja desde la periferia pobre, ¿no? Ya la producción ya no es tanto el problema. Esto es una cosa interesante para que la consideren. Por eso es que hay países que aún no alcanzan ese desarrollo industrial y que no están pensando en esto. ¿Vale? Por lo tanto, los precios para los marginalistas serán indicadores de una escasez relativa, ¿no? Este precio está ahí, hay poco, y qué tanto está dispuesto a pagar la gente por él, mientras que para los clásicos, sobre todo los precios determinaban la escasez de los recursos naturales, es decir, cuánto se puede producir, cuánto me cuesta producirlo, debido a que como hay poco, me cuesta a mí mucho comprarlo como materia prima, y por ende el precio está determinado por el costo de los recursos que necesito, ¿vale? Voy a terminar ya, que nos estamos acercando a la hora y intento que la clase no sea más de una hora, porque más de una hora escuchándome tampoco es manda, que es mi madre. ¿Vale? Dos cuestiones muy importantes que son parte del pensamiento económico, o más bien de cómo pensar la economía desde estos nuevos planteamientos que conocemos como la revolución marginalista. Parte de estas cuestiones, que ya he mencionado un poquito, pero ahora las menciono con más detenimiento, brevemente al menos, por un lado tienen que ver con el uso de supuestos, lo que llamamos un razonamiento contrafactual, es decir, el uso de experimentos intelectuales, de modelos, de ideas que no responden a la realidad, pero que pese a ello me pueden ayudar a pensar. Ojo, que venimos de una idea de la ciencia que observaba, de un empirismo, de un positivismo, que si no es demostrado, ¿no? Si no hay experimentos, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Palabra más, palabra menos. Frente a ello, se impone una economía que empieza a funcionar con supuestos intelectuales, con abstracciones, ¿vale? No es real, la economía con la que trabajamos está ahí en la mente de algunos que se llaman economistas, y se llaman economistas porque trabajan con herramientas intelectuales muy concretas de una disciplina muy concreta, que además responde a una manera muy concreta de ver la economía, que es esta, ¿vale? Uno de estos tipos de razonamientos contrafactuales, es decir, una cosa que no pasa en la realidad, que es imposible que pase en la realidad, pero que aún así le sirve para tomar decisiones correctas que puedan pasar en la realidad y que expliquen cómo es la realidad. Uno de estos supuestos, ya lo he mencionado, como ejemplo, es el supuesto de ceteris paribus, ¿vale? Para poder estudiar
en términos de experimentación, esto pasa en las ciencias, en una ciencia, para yo poder entender qué pasa con un fenómeno, tengo que aislar las variables. Si hay fuego ahora mismo aquí, yo tendría que explicar qué hace que haya fuego. Y habría muchos elementos. Yo tendría que ir quitando uno y otro para ver qué es lo que hace que haya fuego. Una de las cosas que quizás no vería yo a menos que haga un experimento controlado es que el oxígeno hace que haya fuego. Es decir, porque yo no lo veo, el oxígeno no se ve, pero sin oxígeno no puede haber fuego. Entonces, si yo empiezo a encontrar los elementos y, por ejemplo, soy capaz de meter en una caja, que no la tengo aquí, una caja de vacío, hacer fuego y luego quitarle el oxígeno y ver que cuando le quite el oxígeno se apaga, entonces, como he aislado todo y he podido solamente intervenir en una sola variable, ya no en la chispa que le enciende, ya no en el material que le funciona como combustible, ¿no? En la temperatura que lo permite, si hiciera, ¿no? menos 4 grados igual se prendería distinto, si estuviéramos en el espacio igual no lo sé, ¿vale? El punto es que al poder aislar y quitarle el oxígeno he podido determinar la influencia de esa variable. Esto es lo que se hace en la ciencia, ¿no? Se intenta encontrar la relación de las variables. Esto es lo que intenta hacer necesariamente de forma abstracta, porque no se puede experimentar, ¿no? Igual que hagas un focus group y le preguntes a la gente, no se puede hacer experimentos en lo social, no se puede, por eso es que siempre ha habido una crítica a la idea de ciencia en lo social y en lo económico, porque no se puede experimentar, con lo cual las conclusiones jamás pueden ser por experimentos verificables que tú puedas replicar, sino que únicamente puede ser o mirando la historia y otros casos de forma comparativa sobre lo que ha pasado, no que tú lo hayas determinado, o, y esta es la alternativa, no tenemos de otra, no hay de otra, crear ciencia a partir de modelos teóricos creados con la cabeza. Por eso es que ceteris paribus nos funciona, sí que nos funciona para pensar, el problema es que no funciona en la realidad y por lo tanto es bastante criticable su uso porque tampoco es que nos pueda funcionar una herramienta que no funciona en la realidad y por lo tanto no es, digamos, carece de explicación. ¿Por qué? Porque en cuanto empecemos a meter las variables que sí suceden en la realidad, se empiezan a modificar, ¿vale? El problema, como ya les decía yo, de si hay competencia, si hay oligopolio, si hay información completa, si los agentes en realidad deciden por lo que quieren o se ven manipulados por la publicidad, ¿no? Pero uno de esos problemas fundamentales para el pensamiento marginalista, si lo queremos criticar, pero necesarios para el pensamiento marginalista si queremos pensar con ellos la economía, es otro principio que es una abstracción pero que se requiere, y es el principio de posibilidad, perdón, es el principio de sustitución. Es decir, lo que permite pensar o da la posibilidad de sustituir A por B, las manzanas por las peras. Si yo estoy poniendo mi ejemplo de cuántas manzanas va a comprar usted en relación al precio de las peras y cuánta utilidad le da la manzana y la pera, es porque la manzana y la pera son sustituibles. Esta es una cuestión necesaria para poder entender el mercado, la toma de decisiones. No hay libertad sin posibilidad, por lo tanto una teoría liberal de la economía como es el marginalismo debe asumir la posibilidad de elección, y una posibilidad de elección solo existe cuando existe alternativas para decidir. Esas alternativas para decidir deben estar determinadas necesariamente porque haya sustitución en los bienes, es decir, porque mi utilidad la pueda encontrar, o mi satisfacción o mi placer pueda encontrarlo con A o con B o con C. Si solo lo puedo conseguir con A y solamente el productor X ofrece A, no tiene sentido pensar esto. ¿Para qué? ¿Vale? ¿No? ¿Se entiende? Por lo tanto, si creemos o si introducimos o necesariamente creyendo en el principio de sustitución, es que podemos entender que la economía pueda alterarse, que se puedan tomar decisiones cambiando, modificando factores de producción o bienes de consumo, ¿no? Es decir, si yo creo que es posible que las personas puedan sustituir
esa utilidad, ya sea en el área de la producción o en el área de consumo, porque recordemos que esto es lo que hace el marginalismo. Si el problema es que ustedes piensan solo en la producción, estas leyes aplican para los dos, aunque en realidad decide el consumidor, pero aplican para los dos. Como aplica para los dos, ¿qué significa esto? Pues esto significa que yo, por ejemplo, lo que quiero es luz en mi casa. Entonces a mí me da absolutamente igual, ¿no? Digamos, mi utilidad, yo lo que quiero es una bombilla, pero la bombilla, si es de LED o si es una bombilla hecha por Tesla, a mí me da igual, ¿vale? Por eso es reemplazable, por eso es que yo puedo tomar una decisión en base a los precios o a cualquier otra cosa, pero es reemplazable. Igual con la producción. Igual me está saliendo muy caro ahora el gas, pues voy a volver a usar carbón, porque son reemplazables, ¿vale? Si no pudiera reemplazar los bienes, entonces no me funcionaría o no me serviría de nada una teoría que me ayuda a decidir entre A o B, ¿vale? Entonces, esto es necesario y esto es al mismo tiempo una limitación, porque habrá muchos bienes que no sean reemplazables e incluso, y esto será una complejidad, cuando un bien que sirva como bien final pueda tener otro precio como bien intermedio, ¿no? Lo que veíamos de la manzana. Puede que de una manzana me cueste de alguna manera como bien final, pero como producción para la sidra puede que tenga otro precio, ¿vale? Y por último, y con esto ya terminamos, una de las cuestiones fundamentales, un elemento fundamental a partir de aquí en la economía y seguirá estando aquí hasta nuestras fechas, tendrá que ver con una, vamos a decirlo así, creencia, porque es lo que sostiene todo el aparato, que va además a determinar el tipo de política económica que se haga. Las leyes, las decisiones políticas, lo que se sugiera hacer o no, va a estar determinado por esto. Lo que se está buscando, el contexto ideal en el que funciona la economía, el supuesto fundamental para que las curvas encuentren el punto de equilibrio y los consumidores puedan tomar decisiones, se da sobre todo bajo un supuesto, que es el supuesto que determina la economía, y tiene que ver con la noción, con la idea, con el valor de competencia. Se asume y se tiene que asumir así porque solo así funciona todo el aparato teórico, que puede haber una competencia perfecta entre los consumidores, entre los productores y los consumidores, es decir, que hay un punto de equilibrio donde todos los productores compiten con la misma información, con los mismos costos, con las mismas externalidades, ¿vale? Por eso es que pueden entre todos ellos organizarse como industria sin que hablen entre ellos, sin que se reúnan como se reunieron aquí, que les aman las multaron, ¿no? Se ha consolidado la multa que les hicieron, porque es un juicio, digamos, ya sentenciado, que las principales constructoras de España se reunían cada semana para repartirse entre ellos los contratos de construcción del Estado. No es un chisme, no es una conspiracy theory, hay un juicio y ya hay una multa que tienen que pagar. Punto. Desafortunadamente es el punto, porque siguen aún concursando cuando tendría que haber una especie de castigo en términos de incentivos, ¿vale? Ahora llegaré a ello. La idea es que haya una competencia para que esa competencia sea la que promueva, la que mueva, la que haga que las líneas se encuentren entre sí en los puntos de equilibrio. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque, no solamente porque es el presupuesto para que esta economía, pensada así, funcione en términos del beneficio de la utilidad máxima para todos, sino porque además será el elemento más criticado a futuro a esta teoría. Porque lo que nos dice la realidad, no el ceteris paribus abstracto, es que no existe, no hay sector en la economía en el que podamos encontrar
una situación de, economía, de competencia, ni mucho menos esta idea de competencia perfecta. Lo que hay son oligopolios, tendencias al monopolio, debido a la economía de escala, debido al capitalismo de compadres, debido a la apropiación originaria. Da igual el argumento, da igual los motivos, da igual la explicación que muestre las causas de esa desigualdad. El punto fundamental es que hay desigualdades y que esas desigualdades afectan tanto en el consumo, hemos dicho ya que en el ingreso era determinante, no solamente afectan el ingreso, sino que además afectan la producción, con lo cual, si en teoría funciona bien, lo que se pondría en cuestión a la economía marginal es, ¿no? Enséñame un lugar en donde haya competencia. Por eso es que la idea de competitividad es fundamental, de ahí que lo hayamos escuchado ahora con el informe Draghi. Por eso es importante, forma parte del elemento que hace que esto funcione. De ahí que incluso las leyes que se tengan que tomar, que se tengan que aplicar, el formato de economía política que tenga que regular las relaciones sociales, se establezca en relación a incentivos para que la conducta de los actores, porque recuerden que estamos pensando siempre en cómo actúan las personas, son conductas, y como son conductas que se establecen a partir de una utilidad que podemos medir, podemos sobre todo prever cómo van a actuar. De ahí que la teoría de juegos nos sugiera cómo podemos prever cómo van a actuar. Como yo puedo prever que van a hacer esto o van a hacer aquello, entonces yo puedo sugerir que se haga esto, se tome estas decisiones en base al precio, en base al costo, ¿vale? Entonces, yo puedo introducir incentivos para evitar, por ejemplo, que voy a subir el precio de las cosas que contaminen para que entonces la gente deje de consumir cosas que contaminan, ¿no? Eso sería una decisión medioambiental basada en una teoría marginalista de la economía. ¿No? Pensar en que yo si aumento esto va a subir esto y esto va a determinar aquello, ¿vale? Esa sería como la idea, que está sobre todo sustentada en una idea de crear incentivos, que estos pueden ser incentivos positivos o negativos, el carrot and the stick, ¿no? La zanahoria y el palo, que es el correlato del fundamento moral, el fundamento filosófico político del utilitarismo, ¿no? Aumentar la ganancia, el placer, y disminuir los costes, ¿no? Los costes son el palo y la zanahoria el beneficio, ¿no? Entonces busco la zanahoria y evito el palo. ¿Qué hace el gobierno? Poner palos donde tiene que haber palos para que la gente no vaya hacia allá. Voy a ponerte impuestos en el tabaco para que no fumes. Voy a ponerte impuestos en el azúcar para que no comas azúcar. Voy a bajarle los impuestos a las empresas para que inviertan. Esos son incentivos que o te castigan o te premian para motivar una conducta, porque hemos dicho que estamos en una economía donde la conducta de las personas es la que determina al resto, hacia dónde se mueven los puntos de equilibrio. El problema, como he dicho, y que ya con esto termino, es, como decían, el tema de el mostrarme un lugar donde eso funcione. Si para el marxismo, o digamos para el comunismo, esa sociedad es una utopía, no existe, los socialismos existentes no ha funcionado, no está, no existe, no hay, no llegó a suceder. Pues así como no, con el socialismo no se ha dado nunca la utopía del socialismo, o de una sociedad socialista, con el capitalismo, la sociedad marginalista o la escuela austriaca, por más que quiera Milley defenderla, no hay situación en la economía real que responda a las características que la economía marginalista quiere describir. Aunque nos ayude, al parecer, a entender la economía, el problema fundamental es que para poder ayudarnos a entenderla se basa en muchos elementos que lo que hacen es distorsionarla y no responden a una realidad, ¿no? Que es la realidad de los oligopolios, de la distorsión, de la competencia imperfecta. Y el resto de externalidades que, como veremos, intentarán resolver o al menos lidiar con ellas, tanto Schumpeter como Keynes, y sobre todo luego veremos también cómo Hayek intenta también desde su punto de vista decirnos que sí que es posible pensar la economía así, ¿vale? Con un nuevo giro.
Con esto terminamos la clase. Como decía, nos quedan ver a estos tres autores, que es lo que nos queda en el curso: Schumpeter, Keynes y Hayek, y ya con esto terminaríamos el programa del curso, ¿vale?